Ahora, esto sigue siendo una psicología de la percepción. Bien. En composición se ha usado mucho. El término gestal significa un todo unificado. El cerebro tiende entonces la tendencia a percibir unidades autoorganizantes. Nosotros normalmente experimentamos el conjunto antes que la suma de las partes. Y desde ese punto de vista empiezan a salir ciertos principios básicos de la percepción de materiales. Y eso no solamente se ve en la música, se ve en la pintura. ¿Sí? Y los vamos a ir como tratando uno a uno. Entonces, el cerebro lo que tiende es a organizar, a percibir unidades y a organizarlas, a organizar esas unidades. Algunos de ellos entonces son estos: cierre, continuidad, figura, fondo, proximidad, similaridad. Nosotros desde la mezcla podemos lograr algunas. Lo otro hay que pensarlo desde la ejecución instrumental. Desde qué acorde pongo, por qué estoy fraseando de esa manera, qué articulación, en dónde lo escribí, por qué lo escribí ahí. Ahí es donde puede empezar uno como productor musical y arreglista a ser más asertivos con el manejo de la información. ¿Sí? ¿Qué es el cierre? Entonces, es la tendencia a percibir un conjunto de elementos individuales como un todo único reconocible, en lugar de múltiples elementos. Entonces, voy a poner un pequeño ejemplo. Son supuestamente elementos individuales. Pero ¿qué es el todo reconocible de este pequeño ejemplo que acabo de poner? ¿Cuál es el resultante sonoro? Quiero que me ayuden ahí. Ahí estoy dejando una estelar armónica, por ejemplo. ¿Cierto? En este caso, un la menor. Si estos elementos individuales aparecieran solos, de repente el cerebro no los entendería como parte del todo. ¿Sí me entienden? Aquí están, a pesar de que son elementos que están individuales, me están generando un resultado sonoro, en este caso de una estela armónica. ¿Sí? Y el cerebro está empezando a entender que eso hace parte de una estructura mucho más grande. ¿Sí? Con eso, uno también puede jugar. Entonces, espérate, lo vuelvo a compartir para saber si sí estoy aquí. Fíjense cómo juega con el cierre procesos. Voy a... Expectations. Okay.
El cerebro, entonces, ¿vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. El cerebro, entonces, inicialmente percibe un conjunto de elementos individuales, ¿cierto? Después llena los espacios sobre patrones reconocibles. Entonces, y ese es el juego que hace Wolfgang Ferrin ahí. Desde ese punto de vista, cuando nosotros trabajamos groups, por ejemplo, el cerebro del escucha está esperando ese cierre, está esperando esas mismas estructuras reconocibles. Chum, ka, chum, ka. Ahí ustedes están imaginando el segundo compás. ¿Sí me entienden? ¿Qué es importante como arreglista y productor? Pues saber que eso está sucediendo. Porque a través de esa sensación yo puedo jugar para crear desarrollo. ¿Sí? De hecho, cuando yo hago esto, estoy jugando con un imaginario, del cual lo habíamos hablado ya en la creación melódica, por ejemplo. Y es que ese imaginario, en la construcción de intros, solos y no sé qué, además de eso, juntándolo con la gestal, es que estoy haciendo una agrupación de ciertos elementos que me están dando unos patrones reconocibles que el cerebro de la escucha ya está llenando. ¿Cuál es el reto mío como arreglista? ¿Cómo me salgo de eso? ¿O cómo creo desarrollo a través de eso? ¿Bien? Seguimos. Continuidad. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Elementos dispuestos en una línea curva se perciben más relacionados que los elementos que no están en la línea de la curva. La continuidad proporciona integración, ¿cierto? En música, la continuidad refiere a la causalidad, relaciones de causa-efecto y repetición. Perdón, eso. Gesto es igual a causal, textura no causal. Entonces vamos a ver un ejemplo.
Bien, ¿en dónde está creado el desarrollo ahí, muchachos? Ahora, fíjense, a pesar de que yo haga... ¿Qué es lo que está? Inclusive yo no alcanzo a decir el ojo del espectador, sino también el oído del escucha. Lo que la gente está percibiendo no es la línea punteada, sino la direccionalidad de esa melodía. A eso se refiere continuidad también. ¿Sí? Que si yo puedo tener, por ejemplo, lo que sucede en la bandola, no es la línea punteada, es lo que sucede ahí. La gente está poniendo atención a esa linealidad que hay, a esa continuidad que hay. Entonces, desde continuidad nosotros también, ¿cómo logramos continuidad en cada uno de los aspectos que tomemos en un arreglo? Por ejemplo, continuidad, bolero de Ravel. Eso va hacia adelante. Aparentemente son líneas separadas, pero que me están logrando encontrar continuidad, que me están logrando encontrar desarrollo. Lo que yo hablo de motodesarrollos son precisamente gestos rítmicos que me permiten ir hacia adelante, ¿sí? Entonces, el cerebro del escucha lo que va a intentar es seguir eso, desde la gestal, seguir esa ilusión de que eso va hacia adelante. ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, señor. Bien, sigo. Figura fondo. Entonces, la tendencia a separar las figuras de sus variables fondos, tales como el contraste, el color, la textura o el tamaño. Cuando nosotros hablamos de textura, estamos hablando de esto. Cuando nosotros hablamos de melodía con acompañamiento, estamos hablando que estamos jugando con la gestal. Es una sola cosa, ¿sí? Por eso estos temas yo se los presento casi que a lo último, pero es porque ya tienen que haber visto texturas. Cuando yo hablo de una textura es porque hay un background, que puede ser rítmico armónico o puede ser más pasivo, que normalmente, ¿qué significa background? Fondo. ¿Sí o qué? Y como fondo está atrás. Entonces, desde la gestal, cuando hablo de figura fondo, es que eso que está en el fondo está acompañando a esto que sería la línea melódica en la textura. Pero si yo cambio esa textura y yo empiezo, por ejemplo, a hacer tus ti, so, y o, esa textura de figura fondo cambió. Lo que estaba atrás pasa a estar en otro plano de la gestal, pasa a estar más adelante. Entonces, profundidad de campo, si yo un background armónico lo empiezo a volver más activo, ¿qué sucede con el background armónico? Si lo vuelvo más activo. Desde la gestal, ¿qué pasa? Pasa esto. ¿Sí me entienden? Estoy jugando con la profundidad de campo. Si yo cojo un arpegiador y decido desde el punto de vista de producción, que todos ustedes lo hacen, o lo hago manual y corto, y entonces ya un arpegio de guitarra perdón, un ritmo de guitarra, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué tonalidad es eso? Se me olvidó. Ok, está bien ahí. Eso se hizo el calor, luego el calor, movimiento. Jorge Drexler. ¿Han escuchado la intro? La intro tiene una edición en la guitarra que está cortada. Ese groove, que puede ser un background armónico,
con una profundidad de campo definida. El solo hecho yo de cortarla, ¿cierto? Y de acentuar a través de la edición en la producción de audio. ¿Qué hago con él? Yo, porque lo estoy volviendo como si fuera una especie de background rítmico, armónico. ¿Sí o qué? Entonces, hagan ese ejemplo. Ustedes pueden tener un pad, ya notas largas, tienen una profundidad de campo atrás. Entonces pueden decir, ok, textura de melodía con acompañamiento, tienen una cantante aquí, en las músicas que quiera. Ustedes empiezan a ponerle un arpegiador a eso que está atrás y lo mandan para adelante. Desde la gestal. Si además de eso cortan o lo granulan, ¿qué pasa? Más llama la atención. Esa es la gestal. ¿Bien? Seguimos. En esta imagen, el ojo percibe la forma de una sombra o la silueta de una cara. Nosotros, ¿cómo podemos jugar con ese imaginario desde el sonido? De muchas maneras. ¿Qué se les puede ocurrir? Diseñando una melodía a través de diferentes sonoridades, de diferentes timbres. ¿Qué hubo, Chávez? ¿Usted estaba ahí? Sí, claro. Sería súper interesante. Cuando nosotros empezamos a diseñar o a jugar con esos planos sonoros y a determinar en dónde quiero los planos sonoros, entonces estamos jugando con figura fondo y con figuras aún más complejas. Lo importante es yo tener la claridad en el imaginario de qué parte de qué puede ser. ¿Sí? Es decir, si yo decido, por ejemplo, desde mi arreglo musical, que esta información que está aquí es el background, ¿cierto? Y que esta que está aquí es todo mi primer plano de las líneas melódicas o de tal. Básicamente tengo dos planos. ¿Cómo quiero jugar con esos dos planos? Independiente de que independiente que esté haciendo eso en la guitarra, todos los elementos que piensen que van a ser parte de ese background, los voy a adentrar en esa, así las figuras sean complejas, las voy a adentrar en eso que necesito que la gente perciba como background. Entonces, las determinaciones de lo que ponga, no importa dónde lo ponga, si está pensado ahí, entonces sería, ¿cómo fue lo que hice? Ya me olvidó. Oiga, eso está chévere, ¿no? Ok, voy a meter una guitarra que va a ser parte de eso que estoy pensando como background rítmico armónico. Claro, entonces estoy logrando entender que esas dos cosas que supuestamente eran lejanas empiecen a pensarse como una sola. Bien, ahora, quiero que, estoy poniendo un ejemplo así pues comercial breve para que me entiendan el pensamiento de figura fondo. Entonces, sí, ya me salía la tonalidad y todo eso. Eso empieza a juntarse ahí, ¿no? Ahora, quiero pensar que lógicamente la batería sea parte de eso. Entonces, y empiezo a pensar ese background rítmico armónico como una sola cosa. Todo lo otro que pueda estar en una figuración diferente lo voy a pensar en la parte de arriba, ¿sí?
Inmediatamente lo que sucede es que lo que tengo arriba empieza a salir por sí mismo. ¿Por qué además? Porque se junta con otra gestal. Y es que si yo tengo mucha información rítmica y la pienso unificándola, la vuelvo un solo foco. ¿Sí? Por ende, lo que sea contrario a ese solo foco se saldrá por sí solo. Y ahí yo ya estoy avanzando a otra gestal. A ver si me permite avanzar. Y tiene que ver entonces con la manera como son relacionadas, ay, juepucha, como son relacionadas los elementos. Entre más cerca yo esté a un elemento, el cerebro del escucha o de lo que ve va a entender como grupo ese elemento. Quiere decir que en el ejemplo de mi grupo, cada cosa, por eso les puse el ejemplo de la otra guitarra haciendo, porque eso hace parte de donde está saliendo este elemento. Es decir, todo lo rítmico, así yo hago en una guitarra. Bueno, realmente aquí. Viene de la misma célula rítmica. Entonces, los elementos de proximidad que yo genere se van a ir acercando a ese grupo. Es decir, si yo logro generar lo que estoy haciendo es acercar. Elementos se están acercando uno al otro, por ende, se están volviendo parte de un mismo pensamiento del plano sonoro. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Sí. Bien. Sí, señor. Listo. La proximidad se puede lograr con tono. Es decir, yo puedo lograr desde la mezcla, y ustedes lo hacen, empezar a lograr unidad. ¿Para qué me sirve entonces la gestal? Para un montón de cosas. Para pensarlo desde el punto de vista creativo o pensarlo desde un punto de vista sonoro, ¿sí? O complementario. Y aquí es donde empieza a ver, entonces también, si yo pienso en tono o valor de las cosas, qué tan rápido es, y si estoy articulando igual, lo estoy volviendo parte de la misma. Si estoy articulando distinto, lo estoy sacando del plano de la gestal. Si mi color se empieza a complementar, y entonces ahí nos vamos a lo de las mixturas. Si yo empiezo a pensar en juxtaposición y a pensar ciertas coloraciones con las mismas figuraciones y la misma articulación, pero pienso que eso me está generando una coloración, pero además de eso, lo estoy pensando como una estructura de figura-fondo que me sirve por sí sola para lograr a través del color otro tipo de desarrollo. ¿Sí me entienden? O sea, que el desarrollo de un arreglo puede ser desde la mixtura también. No solamente en qué plano lo puse, sino cómo es el desarrollo de esa mixtura o de ese color a través de mi arreglo. ¿Bien? Ejemplos. Lo que ustedes hacen cuando cogen un filtro y lo empiezan a abrir es crear desarrollos del color. Es hacer... Lo que están haciendo ahí es, primero, cambiando el plano de figura fondo, ¿sí o qué? ¿A través de qué? Del manejo de un filtro, pasaltos o no sé qué, o como lo quieran hacer. O sea, ¿sí me entienden? Esa transición es mucho más allá que abrir el ecualizador. Esa transición es que están, además, poniendo esto aquí al frente, y eso tiene una relación. Tiene una relación vertical y horizontal, también de proximidad con otros elementos.
¿Me entienden ahora sí un poquito el pensamiento, muchachos? Sí, señor. No es Vamos bien. solo, vamos bien, no solo el tono, el color, la forma, el tamaño, sino que cada decisión que están tomando están jugando con el imaginario del plano sonoro total. ¿En dónde lo ponen y por qué lo ponen? Los 9 cuadros de arriba se colocan sin proximidad. Ellos se perciben como formas independientes. Entonces, a veces uno siente arreglos donde es demasiada la información, pero porque sabe uno que el arreglista no tiene este tipo de formación, entonces suenan muchas cosas en todos los registros, en diferentes ritmos, en distintas cosas, y así ustedes cojan y cuanticen, el problema no es rítmico, el problema es de concepción sonora, el problema es de unidad de plano sonoro. ¿Sí me entienden? Y es que poder organizar la cantidad de información que tienen, ¿cómo lo van a organizar? Ustedes son los que toman en cuenta entonces en qué disposición quieren esa organización. Si los elementos sonoros, independiente del registro donde están, pertenecen o no a distintos planos, ¿cómo dentro de toda esa información van a organizar qué planos son? Y no que sencillamente la cosa esté sonando y uno no sepa la organización misma del todo de dónde viene. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo tengo cosas que me llaman demasiado la atención, la manera para empezar a encajar en distintos cuadros y decirle al escucha, hey, toda esta información que hay, te la voy a empezar a organizar, es acercando por medio de la técnica de proximidad. Entre yo más acerque la articulación, más próximos son. Por ende, el escucha va a entender que es una sola fuente sonora. ¿Bien? Eso no significa que yo no pueda lograr que cosas supuestamente equidistantes, no, lejanas en registro, yo las puedo acercar a través de técnicas de proximidad. Así estén muy lejanas, porque estoy jugando con el imaginario de la proximidad, con la ejecución igual. ¿Sí? ¿Bien? Profe, podríamos ver como un ejemplito de eso. Es que para que quede más, es que yo todavía no lo tengo muy claro, no me queda muy claro. Mm, En especial en esa última situación que dijo, no estuvieran lejos de registro por y todo. ejemplo, si tú tienes un sintetizador o un pad que está lleno de arpegiadores y de cosas y está suelto, ¿cierto? Y en la parte de abajo tienes unas guitarras que están haciendo esto. Lo que debes hacer para que la mente entienda que hace parte, si es lo que quieres, lógico, que hace parte de la misma información, es entonces manipular seguramente el decay de ese sinte para que entre en la figura de la guitarra y de la batería, y por ende lo que va a hacer, en vez de estar flotando aquí como otra cosa más, como elementos sueltos, como cuadros que no tienen proximidad, es cada vez los acercas a ese grupo. Ahí hiciste gestal, por ejemplo. Ah, ok, ok. Todo Sí. lo contrario. Si yo lo que quiero es que mi arreglo vuele y flote y entonces la gente no sepa de dónde sale la cosa, entonces genero todo lo contrario. Irrupción de proximidad, elementos que no tienen que ver unos con otros, y no es que no estén en tiempo, sino desde la articulación lo puedo lograr. Lo puedo lograr con distintos ataques, quitándole el ataque a distintas cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, ya el sinte no hace run, sino hace y ahí estoy generando que la proximidad de esa vaina sea diferente. Por ende, el ataque de la guitarra quedó en un lado y el sinte quedó en otro, ¿sí o qué? Ujú.
Y aparte de eso, si tengo cosas que están flotando, eso quedará en otro lado. Y aparte de eso, si cojo los parlantes y los quito fuera de fase o los pongo, pues genero romper el estéreo, ¿sí me entiendes? Perder el centro y tal. Entonces estoy creando de manera consciente que la gente no sepa por qué hay tanta información por ahí y que no sepan cuál es su entorno y cuál es su centro y por qué toma esas decisiones. Seguramente en el texto, si yo de manera consciente e inteligente estoy manejando todas estas técnicas que hemos visto, seguramente en el texto estará diciendo el man en su letra que está desorientado. O sea, ¿sí me entienden el pensamiento mío? Ah, listo, De, listo. Sí, sí. de cómo poner al servicio todo, si es lo que quiero. ¿Mm? Si es lo que quiero. Listo, pero gracias. Cuando se estrecha la proximidad, entonces lo que produzco es unidad. Siguen siendo formas distintas en el sentido de que el groove de la guitarra y la batería que puse el ejemplo y el synth arriba granulado cada vez se acercó más a ello, entonces el cerebro entiende que esto ya es un grupo, que yo desde los arreglos lo manejaría entonces como un groove de background rítmico armónico que está pensado como una sola cosa. ¿Sí? Ahora, desde amplitud y desde la mixtura, ¿cómo poner qué? Hace parte de las decisiones de orquestación y de la gestal. Porque entonces ahí ya nos vamos a la frecuencial y decimos, ok, la guitarra está en rango medio, ok, está en rango medio y me está llenando esta parte y yo la estoy pensando con esta proximidad. El bajo y el bombo lo tengo aquí, ok, me está llenando esto, pero está bombeando aquí. Y aparte de eso, el sinte, para no sobrecargarle en rango medio grave, porque ya tengo la guitarra ahí, lo voy a pensar arriba, pero lo voy a acercar a proximidad dentro de la articulación. Entonces, y tengo andando eso aquí. Y como ya tengo esta proximidad rítmica, cualquier melodía que ponga en registro medio, ¿cierto? Inclusive así esté aquí, desde las mixturas, ¿qué sería? Cuando relleno, ¿no? Entonces, esta melodía, cualquiera que ponga, se va a sentir en primer plano de la gestal. Así yo tenga una amplitud así de grande. Porque primero que todo, esta está haciendo una figuración diferente. Por ende, desde fondo, o sea, no tiene la proximidad del otro. En el momento en que yo a esa melodía empiece a hacer la misma figuración de lo que estaba acá, lo que va a lograr es esto. Pues ya. Casi que cambié la mixtura porque lo volví casi que yuxtaposición, una al lado de otra. ¿Me entendieron eso? Sí, señor. Sí. Está bien. Esos temas son bacanos. Similaridad, entonces. Elementos que comparten características visuales comunes como forma, tamaño, color, textura, valor u orientación serán vistos como juntos. Si yo tengo... A ver. Cuando uno hace ¿qué? Cuando uno hace una amalgama, por ejemplo. Una amalgama no, unos paradiles. ¿Cierto? Y entonces, ahí tengo unas características de... Algunos elementos se están comportando igual, ¿sí? Son similares. Entonces se están agrupando por sí solos. Hay otros que están resaltando por la acentuación.
Si yo en mi arreglo empiezo a pensar desde la similaridad, entonces logro y vuelvo y juega, encauzo la información, la encauzo en un solo diálogo. De esa forma, entonces, puedo lograr que uno de los solos elementos que empiece a sacar de esa similaridad se empiece a destacar por sí mismo, porque se está saliendo del grupo. Si en determinado momento este que está aquí arriba ya no lo voy a hacer corto, sino que empieza a ser largo, él mismo empieza a salirse. Y empieza a llamar más la atención de lo otro que estaba antes, que era... ¿Sí me entienden? Entonces, cada vez que estoy cambiando la forma, estoy jugando con la percepción. Cada vez que estoy variando uno de los elementos, si de manera consciente yo lo estaba manejando y uno de esos elementos de manera consciente lo empiezo a sacar de la proximidad o de la similaridad, tengo que saber qué es lo que está sucediendo con esa gestal. Entonces, desde el manejo de los efectos, por ejemplo, no es solamente el efecto, es saber qué pasa con la gestal con ese efecto que puse. Cualquier decisión que yo tome desde los arreglos se podría pensar de muchas maneras. ¿Cómo yo lo puedo estar manipulando para determinado resultado sonoro? Bien. Tiempo versus música. Esto tiene que ver con la forma. Entonces, para los historiadores el tiempo es una red jerárquica ordenada de momentos, incidentes, episodios, periodos, épocas, eras. Para los físicos el tiempo es un continuo indiferenciado. Lineal versus música. Entonces, en música lo que nosotros tenemos es una jerarquía de muchas cosas que están organizadas. El viaje de nosotros como productores o como arreglistas es como en la narrativa de esa cantidad de información que tenemos. Por eso la gestal me ayuda a determinar, bueno, la gestal, las texturas, los sólidos, o sea, toda la técnica me ayuda a definir cómo va a ser esa narrativa. Y no todas las músicas se comportan igual. Niveles jerárquicos de periodos de tiempo muestran una cohesión interna a la que se encuentran segregados de periodos y de tiempo que los suceden y anteceden inmediatamente. Esto significa que se producen en relación con la pieza, independientemente del ciclo de tiempo en el que existen. ¿Se acuerdan cuando veíamos que una intro no se comporta igual que un outro? Hace referencia a esto. La relación de cada una de las piezas en el dónde lo puse y por qué lo puse tiene un sentido en relación con eso que estoy haciendo. Si yo manipulo eso, manipulé el sentido. El viaje está en cómo esos eventos o esos procesos temporales en los cuales yo estoy pasando buscan un desarrollo más asertivo frente a lo que yo quiera en determinadas músicas, ¿sí? Entonces, ay, pucha, me fui. Cuando nosotros, lo que estoy intentando
explicarles con este resumen de la gestal y de las mixturas es que en ese pensamiento que nosotros tenemos vertical y horizontal subyace absolutamente todas las decisiones que hemos estudiado, incluyendo solis, determinaciones de registro, determinaciones de técnica, contrapunto, eh, creación sonora, en fin, todo. Estos niveles de UTG básicamente me muestran es cómo quiero yo manejar los diferentes elementos. En ese plano de creación, ¿cómo puedo lograr diferenciar los planos? El primero, el elemento, no es temporalmente divisible en términos perceptivos en UTGS más pequeñas, es decir, elementos más pequeños van a lograr estar llamando la percepción de la cadena de lo que está arriba. ¿Sí? Pacho, qué pena, me perdí ahí. ¿Qué es lo que es UTG? Qué pena. A ver, lo devuelvo. Unidades temporales estálicas. Listo. Son unidades que me permiten tener pequeños elementos, dependiendo de la cadena donde los tengan, me van a llamar la atención más o menos según el uso que yo les dé. Si yo, por ejemplo, desde sonoridad encuentro una sucesión de dos o más elementos que sean perceptivos, estoy dando, a ver, pongo el ejemplo de sonoridad. Por ejemplo, una progresión de cuartas, como ya está tan intrínseco, entonces la gente ya sabe para dónde va uno. Ahí ya casi que empieza a sonar en esa percepción cuál es la sucesión de esos dos o más elementos que están generando esa sonoridad, ¿sí? Si mi sonoridad siempre es que estoy en un grupo, pum, ka, tum, ka, tum, el cerebro va a entender que esa sucesión de sonidos, lo que sigue seguramente va a estar empapada de eso, de esa sonoridad. Entonces, esos niveles me permiten entender a mí cómo empezar a estructurar la gestal en mi música. La secuencia, por ejemplo, si yo siempre hago la gente está esperando que esa secuencia se mantenga. Por eso desde la composición manejamos secciones, manejamos segmentos, manejamos intros, interludios y demás, para lograr en sí mismo, en estos niveles de creación, lograr variación con el manejo de los elementos. Entonces, aquí lo que intentamos hacer es ya mezclar todo. Mezclar un pensamiento que es vertical con un pensamiento que es horizontal. Pero además desde la gestal, por eso les hago el ejemplo de lo de la mano, porque estamos jugando con la percepción de la profundidad de campo. Que en fotografía está, en pintura está, ¿sí? En la música está, pero no es solamente el volumen que subo y bajo. Lo que les quiero decir hoy es que esa percepción de lo que está al frente y atrás es una percepción creativa, de manipulación creativa de elementos sonoros. ¿Bien? Sí, señor. Bien. Entonces, una nueva UTG a nivel inmediatamente superior será iniciada para la percepción cuando ocurra una UTG cuya disyunción en relación con la UTG previa a idéntico nivel jerárquico es mayor que aquellas inmediatamente precedentes. ¿Cómo así? Es en el manejo sonoro, ustedes son los que determinan dónde quieren el plano sonoro, a quién le dan prioridad. Por eso, cuando uno desde el arreglo está pensando el resultado final,
ustedes llegan a la mezcla de una manera diferente. Ojo, si son los productores, ¿sí me entienden? Porque están pensando desde el inicio en dónde quisieran que estuviera ese plano. Entonces realmente la mezcla va a apoyar ese gesto musical. ¿Sí me entienden? Cuando yo entonces se refiere a UTG es al manejo de toda la gestal que tuvieron. Y ustedes determinan entonces si la percepción es que esté en este plano, cada vez aparece un nivel jerárquico diferente. ¿Cómo quiero que aparezca ese nivel jerárquico? ¿Sí? Los que eran precedentes van a estar en otro punto, estos pasan a estar en otros, independiente de los géneros en los cuales esté. Si yo estoy en reggae, entonces, ¿cómo va el manejo de las percusiones? ¿Eso en qué plano podría estar? Y desde las secciones empiezo a jugar con esos planos diferentes de la gestal para jugar con la percepción sonora. Entonces tengo otro punto de desarrollo distinto. ¿Sí? A pensar que solamente el desarrollo va a ser rítmico armónico o melódico, que entraron los brass y no sé qué. No, eso está muy bien, ¿sí? Pero además de eso, desde la percepción sonora del todo, ¿cómo estoy manejando esos planos? Y si estoy apoyando eso, no, lo estoy apoyando desde la mezcla. Y cómo a veces inclusive la masterización me puede, como ustedes bien lo deben saber, cambiar el plano sonoro. Porque me puede hacer mucho más presente lo que para mí era background. Y todo me lo puso al frente. ¡Ra! ¿Qué pasó? Cambió el plano sonoro. Que esté bien, que esté mal, depende de lo que ustedes quieran. ¿Sí me entienden? Depende de lo que ustedes quieran. Que de repente el hecho de incidir demasiado en la dinámica me empiece a cambiar la percepción del plano sonoro, por supuesto. Pero yo tengo que saber que eso está sucediendo. No es que todo esté sonando más duro, no. Es que al sonar más presente, ¿verdad? Está cambiando el plano. Está cambiando el plano. Por eso hay músicas que se escucha que respiran y que tienen unas profundidades, no profundidades en cuanto a registro de bajo, no, sino profundidad en cuanto a ¿cómo se puede decir eso? Sí, profundidad sonora, espacialidad sonora. ¿Cómo más puede decir? Sí, profundidad. Creo que sí, sí. Especialidad. Entonces, fundamentalmente el siguiente nivel de percepción se inicia cuando una diferencia percibida es mayor que la diferencia percibida inmediatamente antes. Si yo vengo todo en legato y hay un solo instrumento que poco a poco empiece a cambiar su fraseo y empieza a hacer cada vez notas más cortas, y poco a poco esto, que empieza a hacer notas cortas, se le van sumando una, dos, y la voz ya cambia también y se va para notas cortas. Esa percepción que iniciaba de una manera percibida empieza a ser más importante la diferencia que la percepción. A eso hace referencia a eso. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros pensamos en ese manejo consciente de la gestal y de tantos elementos que estamos hablando, podemos lograr desarrollo desde la misma forma que nosotros determinamos, independiente de las músicas en las que estamos. ¿Sí? En sí mismo, entonces, texturalmente, gestal, entendiéndolo como percepción de plano sonoro, manejo de registro, orquestación, mixtura, o sea, el todo podría tener manipulación de la percepción.
pero entendiendo cómo funciona. En resumen, si yo empiezo a unir gestos, empiezo a volver esa cantidad de información un solo plano sonoro. ¿En dónde quiero ese plano sonoro? Independiente de la técnica que estoy utilizando. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un contrapunto, son líneas sueltas. Si en sí mismo esas líneas empiezo a frasearlas con una articulación que me las empiece a unir, el cerebro va a entender que eso va a ser parte de una sola cosa. ¿Sí? Si aparece un segundo elemento a unirse a eso con condiciones distintas, el cerebro va a entender que son dos planos. Uno, el que se había unido, y otro, el que quedó suelto. ¿Bien? Bien. Ok. Cohesión y segregación. Elementos que están más cercanos, vuelvo y juega, tienden a formar sonoridades. Sonoridades que estén separadas, que crean segregación. Entonces, desde ese punto de vista, es muy chévere pensar los arreglos. Porque ustedes dicen, pues pucha, está sonando despelotado esto. Ese despelotado, ¿qué es? Segregación. Ok. Entonces, puede ser que sea falta de coherencia armónica. ¿Sí o qué? Puede ser que sea falta de contendencia rítmica. Puede ser que sea que hay demasiados elementos y toca empezar a vincular. ¿Cómo vinculo? Similitud, proximidad. ¿Cómo más vinculo? A través del color. ¿Cómo más vinculo? A través de la articulación. ¿Bien? Ahora, si quiero todo lo contrario, pues entonces hago gestos contrarios. Segregación. ¿Sí? Separación de elementos. Similitud tenderá entonces a formar sonoridades, mientras que bueno, es de semejanza, ese término está rarito. La no similitud produce segregación, lógicamente. Principios de la Gestalt, proximidad y similaridad. Ay, madre, ¿qué lo hice? Ya pasé por ahí, ya pasé por ahí, ya pasé por ahí, ya pasé por ahí. Ok. Segregación. Cada estrato está claramente segregado por parámetros musicales. Distintas alturas, distintos timbres, distinta espacialidad, distinto ritmo, distinto contorno, distinta envolvencia, distinto todo. Ejemplo, cánones y fugas. ¿Por qué? Porque necesito que sean cosas, líneas diferentes que se entiendan. Y aquí nos vamos a las texturas que habíamos visto. ¿Sí o qué? Ejemplos de segregación, estos, se los escuchan después, por favor. Integración. Todo el contenido sonoro es combinado. Similitud espectral, proximidad de alturas, proximidad temporal, direccionalidad común. Es decir, si yo tengo una orquesta sinfónica o un sintetizador o lo que sea, una banda y todos están haciendo bum, ba, di, da, di, da, di, da, da, eso me está creando integración. Si quiero más integración, entonces, aparte de eso, mismo color, mismo fraseo, mismo tal, mismo. Vamos a escuchar este porque esto es bacano. Armonías dinámicas densas crean batimentos y relaciones complejas. Las armonías no cambian repentinamente, sino más bien se fusionan entre sí. Las combinaciones interválicas son gradualmente desdibujadas. Una nueva comienza a tomar forma. Esto es
siglo XX, pero es chévere el ejemplo. Ah, no jodas. Ah, qué embarrada. Bueno, ideas compositivas, ideas estructurales, redes serializadas de elementos, trabajo de abajo hacia arriba, esto sería el elemento estructural, o trabajo de arriba hacia abajo, de nivel estructural al del elemento. Es decir, yo puedo crear desarrollo solo desde una serie. Una serie puede ser una clave, ¿cierto? De hecho, la música latina es eso lo que pasa. Es un elemento, es una idea estructural, porque a través de esa serie de elementos, en este caso rítmicos, me está permitiendo desarrollo. Por ende, si yo cambio esa clave y paso de una clave a otra, pues estoy logrando que ese elemento estructural se empiece a transformar en el desarrollo de una idea. ¿Sí o qué? Ideas a nivel sonoro. Eso ustedes lo hacen constantemente. Una serie de elementos que desde la sonoridad misma les está permitiendo un desarrollo. Importante saber que cuando yo utilizo eso, lo que estoy logrando también es una agrupación de sonoridades. Entonces aquí la reflexión es cómo puedo lograr desarrollo desde ese nivel, ¿sí? Empezando a cambiar, pues claramente, parámetros distintos. Por ejemplo, timbre, amplitud, articulación, bla, bla, bla. Ideas a nivel secuencial. Crear redes fluidas basadas en diferencias paramétricas entre sonoridades. Jugar con diferentes perspectivas, moldeando secuencias de sonoridades por medio de la estratificación. ¿Qué era la estratificación? Eso lo vimos. Uy, quiero tinto.
¿Recuerdan cuando veíamos outros, interludios, puentes, eso? Vimos la técnica de estratificación. No lo recuerdo así, no, ni idea. Que vimos la hileación también. ¿Qué era hileación? Pues suena a pasar de una cosa a otra por medio de un elemento común. Esa era hileación. Pasar de un lado a otro manteniendo elementos en común. Entonces, uno puede, en este caso a nivel secuencial, puede con diferentes perspectivas moldear secuencias sonoras por medio de estratificación. Es decir, yo tengo ciertos elementos que estoy manteniendo, ¿cierto? Y empiezo a quitar, sigo manteniendo otros elementos y puedo lograr desarrollo a nivel secuencial de esa manera. Por ejemplo, resulta que puedo lograr desarrollo desde un arpegio que esté haciendo en una guitarra de músicas comerciales, cualquiera que sea. Y poco a poco, esa guitarra se va transformando y va soltando elementos que va cogiendo un sintetizador o un piano y se están complementando, ¿sí? Cada vez ahí estoy logrando un nivel de desarrollo secuencial desde esas ideas. En ese caso estaría desarrollando una idea desde los arreglos, entendiendo arreglos compositivos, pues que es lo que siempre hemos trabajado, a nivel secuencial, repensando eso que tenía en la guitarra, llevándolo a otras sonoridades. Gracias. En resumen, ¿qué es la gestal? Es el trabajo de la percepción. En nuestro caso, sonora. Entonces, toda la armonía, todo el manejo frecuencial, todas las técnicas de servicio de esa armonía, toda la orquestación, todo el pensamiento vertical horizontal, manejado de la manera más inteligente posible. Es cómo logro en la percepción sonora que tantos elementos que están en juego estén en los planos que yo como arreglista quiero que estén. Y no que sea una decisión, ay, súbale a eso porque no se escucha. No, sino que desde el plano creativo ya están pensados esos planos sonoros. Por ende, si lo pienso de manera correcta, si pienso en todas las técnicas que podemos tener, pues logramos arreglos más contundentes, más asertivos, porque estamos jugando con el imaginario perceptivo de la escucha. ¿Bienis? Bien, sí, señor. Preguntas, muchachos. ¿Ningunis? Creo que no. Ahora, en la vida real, ¿eso cómo se come? Todo el tiempo. ¿Sí? Si tengo un grupo y tengo otra cantidad de elementos, ok, esas otras cantidades de elementos, ¿en cuál percepción sonora lo quiero tener? Entonces, yéndome a lo técnico, diría, ok, es parte del background rítmico armónico. Entonces, para que hace parte de esa gestal, resulta que estoy fraseando distinto. Voy a frasear igual. Ahí inmediatamente, pum, lo metí ahí. Si después digo, pues estoy recargado en tal zona, entonces ahí me toca pensar en las mixturas. Entonces, mixturas versus técnica, bueno, entonces no voy a pensar la armonía así, sino que voy a hacer encajamiento, entonces encajé estas acá, pero lo sigo pensando parte rítmico-armónica. Ok, entonces esa determinación hace que esto esté sonando de esta forma, pero lo estoy pensando en este plano y la gestal porque está haciendo rítmicamente lo mismo. Ok, listo, está en este plano. Ahora, cualquier cosa que coloque aquí arriba, ¿sí? O en la mitad, encajando ahí, pero que tenga otra articulación, lo voy a sacar de esa gestal. Inmediatamente lo puse aquí. Y después digo, bueno, quiero yuxtaposición de esto porque quiero generar desarrollo desde lo tímbrico. Entonces pongo otra melodía
Y yo ya pienso, bueno, densidad 1, densidad 2. Yuxtaposición significa pues, que puedo estar haciendo soleadoso. Porque están al lado, ¿sí o qué? Si ya lo pienso con densidad 2, entonces lo que pasará es esto. Uf. Y debo saber que me está llenando una zona más de lo frecuencial. O sea, es como tener el pensamiento de 4 dimensiones. ¿Quién era el que me decía 4 dimensiones la vez pasada? Me gustó eso. Que no es solo al frente, atrás, izquierda, derecho, tal, sino también la percepción sonora del man de allá. ¿Sí? Percepción sonora, que si cojo un plato y lo volteo y eso lo hacen ustedes a cada rato, está abriendo. Sí, claro, está abriendo, es una percepción sonora. Pero que además de eso yo estoy cambiando el plano de la gestal y estoy haciendo así, entonces es chévere tenerlo en cuenta. Y si eso lo puedo estar apoyando, entonces, ¿qué más me sirve para hacer así? De repente una escala de manera ascendente, ¿también genera esta sensación? Sí, también genera esa sensación. Tener conciencia de todo eso. Esa es la gestal. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, señor. Sí. Sí, Así señor. listo, Pacho. Bueno, muchachos, nos vemos en... ¿Cuándo nos He hecho vemos? una pregunta. ¿Señor? ¿Hay un límite de tiempo para, pues, el MP3? Estamos hablando de mínimo 1, máximo, ¿qué? Eso lo hablamos. No, Con límite de Esta tiempo vez no. no. Esta vez no. no. Fue para el corte pasado. Ah, bueno. Entonces no hay límite. Ah, bueno, re bien. Porque tengo algo súper largo, pero bueno. No, pero pues chévere poder encontrar el desarrollo, pues. Listo. ¿Se resolvieron dudas o quedamos más enredados? No, sí, quedó más Más, claro. claro. Todo bien. Sí, y ahí con la repetición queda para seguir indagando. Listo. Ya. Feliz almuerzo. Chao. Chao. Chao, Gracias. Pacho, gracias. Chao, gracias. profe, gracias. Chao.